Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Nos ha dicho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas a través del Punto Crítico Radio. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 16 de febrero de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas, estrenando producción. Muchísimas gracias a nuestro productor Juan. Ya estará usted escuchando más adelante los cambios que le presentamos para este 2013. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días al auditorio, gracias por estar en esta transmisión a través de www.alpuntocritico.com.mx. Tenemos mucha información que compartir con todas y todos ustedes, les agradecemos que se queden en contacto a través de las redes sociales, podemos también tener intercambio, búsquenos en Facebook como Perspectivas Periodísticas. Rafa Lule. Muy buenos días, Ivonne, buenos días, Arturo, buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien. Ahora sí que como habíamos platicado hace rato, Arturo, precisamente nos sorprendió el frío y bueno, ahorita están sintiendo algo de precisamente de aumento de baja de temperatura. Pero no nos fue tan mala, en Rusia les sorprendió un meteorito. Sí, no, sí, eso está. Mejor frío. Sí, no, eso es comparativamente extremo, ¿no? Pero solamente es taparnos, abrigarnos bien. Y bueno, también estamos por correo electrónico pp1440@gmail.com y también estamos en el portal en perspectivasperiodísticas.com y perspectivasperiodísticas.com.mx. Pues comenzamos. Nuestros números telefónicos 55 11 15 60 y 52 08 59 48. Ya escuchó usted, también está con nosotros Jorge Tinajero. Buenos días, Jorge. Buenos días a Arturo Suárez, muchísimas gracias por la invitación y principalmente también a Ivonne de la Cruz. Buenos días, Rafa Lule, muchísimas gracias también y buenos días a todo el público que nos está escuchando. Comenzamos. En perspectiva. Für Ultimis Mensibus in me, nototale menuitur, und incapacitatem iam administerium comissum bene administrandum agnostre debiam. Y además él lo dice en el escrito, dice claramente que es una decisión meditada y libre. En los términos que ustedes nos dicen no hay solución. Por favor, analícenlo profundamente. Di instrucciones a preservar la vida del Procurador de Justicia Rodrigo Dorante Salgado y de la Secretaria de Seguridad Pública Alicia Vázquez Luna. Eso fue parte de lo más importante de la semana, así se escucharon las noticias durante esta semana, parte de lo más importante. Este día nuestra editorial se la queremos dedicar a la reactivación del turismo. Esta semana el presidente Enrique Peña Nieto presentó su nuevo plan, un plan para la reactivación turística, coincidentemente o no, se da en el marco de esta situación de el puerto de Acapulco con la violación de las turistas españolas, pero además también con la descomposición que se está dando en diferentes regiones del país con esto de la policía comunitaria, de lo cual ya le dábamos cuenta. Es decir, una obligación que tiene el Estado, en este caso representado por el gobierno estatal y el gobierno municipal, de dar certidumbre y darle seguridad a los ciudadanos, a sus gobernados, lo está tomando la misma gente en sus manos y lo está haciendo. Importantísimo la parte del turismo, porque muchos destinos turísticos, mucha de la gente que vive, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, pues vive precisamente del turismo y son los principales afectados.
Desde el gobierno de Felipe Calderón se había tratado de reactivar esta circulación de turismo, de turistas en México, pero lamentablemente la política que se ha seguido en contra del crimen organizado ha afectado fuertemente, y ni con los chistes de Calderón, de los shots que se iban a aventar precisamente en estos lugares de playa, que él decía que los únicos shots que iban a recibir los Spring Breakers que vinieran a nuestro país pues iban a ser de tequila, pues ni con ese tipo de bromas logró atraer a las personas. Aún Calderón hizo una serie de spots donde se supone que él trataba de disfrutar de estas maravillas naturales que se tienen en México, pero pues no funcionó. Habría que esperar a ver de qué forma se logra con estas nuevas propuestas que vienen desde el gobierno federal, ahora ya encabezado por Enrique Peña Nieto. Sí, es importante que se dé énfasis a este tema porque hemos tenido, si no es que 6 años, un poco más, pues bueno, el problema de que los extranjeros ya no vienen a visitar a nuestro país, y bueno, pues es un ingreso que ha permitido que el país también pueda seguir adelante, y que desgraciadamente ahorita se ha estado manejando o se ha estado perdiendo esta situación, y es importante que en este caso Enrique Peña Nieto lo esté retomando, y está también manejando algo muy importante. Está manejando, no nada más es el turismo hacia afuera, sino también es el turismo hacia adentro. Está comentando, o comentó, me habían dicho, referente de que no nada más es para unos cuantos, sino es para todos. Es también igual el turismo nacional, porque todos también salimos a vacacionar, todos también salimos a gastar, también salimos a disfrutar. Y bueno, pues es importante que cuando vayamos a esos centros turísticos no se nos trate como turistas de segunda, sino también igual es en parejo, ¿no? Y eso también es importante que lo esté retomando el presidente en esta ocasión. Él también ha argumentado de que uno de los problemas que ha ahuyentado el turismo es el narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que no nada más es alentar el aspecto del turismo, sino que también es limpiar la casa, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Efectivamente coincide con la situación de Guerrero, que desgraciadamente se dio, y que bueno, también tiene que manejarse no nada más hacia los turistas, ¿no? Porque es algo que también toca y también refleja al turismo, las situaciones que han ocurrido en diferentes partes de la República, como el caso de las muertes de Juárez, que es un tema que aún no se ha dado la resolución, y que es importante también que se maneje, porque el turismo también ve eso, precisamente los puntos que se manejan dentro del país, los puntos negros que se manejan en el país, y bueno, es el caso de las muertes de Juárez, es algo que ha dado la vuelta al mundo, y que es importante también aclarar esa situación, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues mira, estamos ocupando en la ciudad de Acapulco el segundo lugar como la ciudad más violenta a nivel mundial, y en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el quinto lugar a nivel mundial. Situaciones que son extremadamente graves, debido a que México tiene todo para ser una potencia en turismo. El turismo nacional considero que no tiene tanto riesgo, porque lo hemos visto en todos estos megapuentes que ahora tenemos durante el año. Todas estas ciudades turísticas se ven prácticamente abarrotadas. Sin embargo, dices bien, se tienen que tomar diversas medidas, porque lo que sí está en grave riesgo es el turismo internacional, y son las divisas extranjeras las que se requieren, ¿no? En este caso nada más sería bueno comentar que el estado de Morelos es el primero en el mando único, y bueno, pues está enfrentando también serios problemas, y los municipios están trabajando fuertemente con Graco Ramírez para poder llevar a cabo esto. Esperemos que les vaya bien. Pues una asignatura pendiente todavía para el gobierno federal, porque, insistimos, de el turismo viven muchísimas personas. Sí. Ultimis mensibus in me, modo talem inuitur, ut incapacitatem iam administerium commissum bene administrandum años rediviam. Entonces es un acto jurídico perfecto, porque ha dicho el día, la hora y el momento, y lo ha hecho en público delante del consistorio que ha convocado con los cardenales, porque son testigos ya de esa decisión libre.
Y además él lo dice en el escrito, dice claramente que es una decisión meditada y libre, con lo que son requisitos fundamentales para que la renuncia surta o tenga su efecto. En este caso del Papa, la renuncia no necesita aceptación. Hay otras renuncias que necesitan aceptación en la Iglesia. En bastantes siglos, es el caso de Celestino V, que un historiador pues les podrá decir mucho más, pero que él presentó su renuncia y se retiró a un monasterio. Pues esa fue la noticia de la semana, renuncia Benedicto XVI. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar a esta situación, Ivonne de la Cruz. Sí, definitivamente el hacer el anuncio en un momento en el que estamos pues en el umbral de lo que se conoce como la Semana Mayor dentro del mundo religioso causó impacto para los que están dentro de esta religión católica, ¿no? Pero además hay que observar los movimientos políticos, los movimientos monetarios que se pueden distinguir alrededor de este tipo de decisiones. Hay un tema oscuro que está relacionado con México y que tiene que ver con el padre Marcial Maciel, que fue denunciado ante Benedicto antes de que fuera él nombrado como papa, y que sigue siendo todavía uno de los grandes reclamos que se le hace aún hoy, ya que está renunciando a su cargo, ¿no? El que se le haya avisado los casos que ocurrían alrededor de esta corrupción y de este abuso en contra de diversos menores en México, y que Benedicto no haya actuado en el tema en el momento. Y ahora, bueno, pues se va y se queda todo esto todavía en incógnita, ¿no? A pesar de que hay una supuesta organización ya dedicada a esclarecer los casos, pues todavía no hay una satisfacción total. Cuando vino a México, por ejemplo, no quiso entrevistarse con las personas involucradas en el tema, ¿no? Vamos a escuchar una entrevista que le hice a Roberto Farril Corona. Hay dos comentarios ahí que yo quisiera destacar, pero primero la escuchamos y luego lo platicamos. Sin duda alguna, la noticia del día de hoy es la renuncia del Papa Benedicto XVI, y quien sabe de estos temas pues es Roberto O'Farrill Corona, periodista, conductor en televisión y conductor también en radio. Roberto, muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Arturo, me da gusto saludarte a ti y a tu amable público. Roberto, ¿cómo escuchaste, cómo te enteraste de la noticia y cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, Arturo, el anuncio que hizo de su renuncia del Santo Padre, él en persona, él habla de que le faltan fuerzas y tiene mucha edad. Las dos causas que él pone, él dice, después de haber examinado anterior reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Estas son las dos expresiones del Papa, y por supuesto hay que creérselas, y se las creo. Pero tú sabes, en Roma se usa una expresión cotidiana que se llama le parole sotto la tábola, o sea, las palabras por debajo de la mesa. Y yo encuentro palabras por debajo de la mesa, y esto también hay que poner la atención en lo que el Santo Padre ha dicho y creer también esto. Me refiero a este texto, mira, dice: en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. ¿Verdad? Yo encuentro en este dicho de su santidad una pista, unas palabras que, para un observador, están diciendo que hay otras razones, además de la edad avanzada y además de que no tiene fuerzas. ¿Qué es? ¿Cuáles son las transformaciones rápidas? ¿Cuáles son las cuestiones que sacuden con gran relieve la vida de la fe? Y para el gobierno de la barca de Pedro, que al Santo Padre le obligaron a hacer esto, eso es lo que tenemos que revisar y estar atentos. Hay dos maneras, hay varias maneras de hablar en la Santa Sede, esta es una de ellas. Pero además yo encuentro varias señales en el pontificado de Benedicto XVI y varias palabras de él. Por ejemplo, el día de la misa de inicio formal de su pontificado, sí, Santo Padre dijo: oren por mí para que no sucumba ante el embate de los lobos. Son palabras de él.
hacia Londres, que hace 2 años menos, el Santo Padre dijo: los ataques más fuertes contra la Iglesia provienen de dentro de la Iglesia. Ahí te entrego 2 pronunciamientos, 2 expresiones muy fuertes de entender. Tenemos también todo el asunto de las traiciones de las que él fue víctima allí mismo en el apartamento apostólico. Y luego se ha comentado mucho lo del libro, la entrevista con el periodista Peter Sibald, en el que le pregunta de si contempla la posibilidad de renunciar, y el Santo Padre le responde: claro, si yo llegara a un estado mental inadecuado lo haría. Sí, sin embargo, Arturo, a mí lo que no me cuadra es que él haya convocado a la celebración de un año de la fe para después, en pleno año de la fe, renunciar. O sea, la renuncia del Romano Pontífice en el año de la fe se suscita la principal pregunta: ¿y dónde está su fe, Padre Santo? ¿Me explico? Claro. Quiero decir, Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. El Punto Crítico Radio, transmitiendo para todo el mundo vía internet, con instalaciones en la Ciudad de México, Liverpool 98, segundo piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocritico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. ¿Te gusta el dibujo y la caricatura? Tenemos buenas noticias para ti. El Club de Periodistas de México invita al curso de caricatura Dibuja una Sonrisa, en el que aprenderás dibujo humorístico, animación, caricatura política, ilustración, cómic, caricatura personal y mucho más, mediante diversas técnicas. Mayores informes a los teléfonos 5656-2407 y 5695-0832. ¡Te esperamos! Hola, yo soy Anaís de Melo. Ven a disfrutar conmigo los gustos y los placeres de la vida en Viajando con Gusto y Placer. Te espero todos los viernes a las 5 de la tarde, con repetición los martes a la misma hora a través del Punto Crítico Radio. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Le recuerdo nuestros números en cabina: 55 11 15 60, 52 08 59 48, para que platique con nosotros. Como le comentábamos, la noticia que corrió por todo el mundo fue la renuncia de Benedicto XVI. Platicábamos en la entrevista con Roberto O'Farrill Corona antes del corte, y hay un punto o 2 puntos que yo quisiera poner sobre la mesa para comenzar este análisis. Primero, lo que dice Roberto O'Farrill, ¿no? En pleno año de la fe lo anuncia, y luego le pregunta: ¿y dónde está su fe? La fe de el Santo Padre. Y por otro lado, los ataques de la Iglesia Católica vienen de adentro, dice también el Papa Benedicto XVI en una homilía. Yo creo que hay muchas cosas más de fondo de las cuales no nos vamos a enterar, solamente vamos a poder especular, o saldrá la información mucho tiempo después, como suele suceder en estas cosas. La Curia Romana, la parte de la Iglesia Católica, sigue siendo pues algo muy cerrado, solamente algunos tienen acceso a este tipo de informaciones, y yo creo que es multifactorial la renuncia de Benedicto XVI. Ivonne de la Cruz ponía también sobre la mesa de análisis la parte de los abusos
de la pederastía y el caso emblemático de Marcial Maciel, ¿no? Este depredador sexual, como lo han llamado, muchísimos casos de abuso en el país, y que fue protegido por Juan Pablo II, y que fue protegido también por Benedicto XVI. ¿En qué consistió esa protección? 1, en hacer caso omiso. 2, en no dar parte a la autoridad, porque independientemente de que Diosito los pueda juzgar, pues tienen que pagar lo que hayan hecho aquí. Para eso tenemos una autoridad y para eso existe una justicia. Las leyes del hombre, ¿no? Hay una situación multifactorial. ¿En qué le afecta esto a México? Pues precisamente es un lugar emblemático por los casos de abuso hacia menores, ¿no? Hacia niños. El caso de Norberto Rivera, que tiene que presentarse en una corte de Los Ángeles para que pues dé información, y que en próximos días vamos a estarnos enterando qué sucede con ese caso. Se va a abrir mucha más información. Y bueno, pues ahora los reflectores estarán puestos ya no en Benedicto XVI, sino en quién vendrá a relevarlo en el cargo. Pues también hay que considerar los grupos de poder que están al interior de la Iglesia Católica, que son precisamente los que están haciendo o han hecho presión para que Benedicto pues tuviese se orillara a que pudiese renunciar. Esa es una de las cosas que también pues no podemos nosotros saber, es de las cosas que se van a dar posteriormente. Lo que comentan precisamente sobre Marcial Maciel, pues vamos hablando también de esos, precisamente uno de esos grupos de poder que son los Legionarios de Cristo, que bueno, vamos a ir viendo cuál es el objetivo principal por lo cual han hecho renunciar al Papa, que es una de las cuestiones muy raras, ¿no? O sea, se contempla la renuncia, pero el porqué, el manejo de que ya está cansado, de que no puede seguir y que le quiere dejar la batuta a otro papa para que pueda tener más fuerza de control sobre la Iglesia Católica, pues es algo que no es tan creíble, ¿no? Porque pues vamos a manejar una situación que el Papa Juan Pablo II, pues él hasta que se murió, ¿no? Se estaban manejando las cuestiones de que él quería también renunciar y que no lo dejaron renunciar, entre ellos fue Benedicto, ¿no? De que no lo dejó renunciar y que por eso es de que siguió hasta que culminó. Pero vamos viendo la historia de los papas y un 90% pues de los papas han culminado hasta la muerte, y pues da la casualidad que ahorita este papa pues no da la pauta para seguir, y que bueno se ha manejado dentro de el manejo, la situación de Benedicto en todo su mandato, una situación de ataques precisamente por la situación sexual de los pederastas, una situación muy grave en el interior de la Iglesia, que eso ha mermado precisamente hacia adentro y hacia afuera, y también está el aspecto de que ha perdido creyentes en varios países, principalmente en México. En México se estaba considerando que el catolicismo estaba reinando en un 90%, cuando ya ahorita a estas alturas ya se está manejando un 80%, ¿no? Y eso se está también reflejando no nada más en México, sino en varios países. Y eso también pues es una de las cuestiones que le ha dado pauta de que tiene que reformarse o hacer un cambio la Iglesia, precisamente para poder abatir este tipo de cosas. Otro de los grupos de poder que se están manejando o se han manejado y que ha tenido mucho ruido es el Opus Dei, el Yunque, que también se ha estado infiltrando en España, el cual ha tenido muchos problemas precisamente en ese país, y que también se deriva en las cuestiones de grupos sociales que están inmiscuidos dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y los Illuminatis, que vienen siendo también otros los grupos que manejan dentro de la Iglesia Católica este tipo de poderes, y que pues han manejado también situaciones en su momento pues situaciones muy peculiares que han afectado a la Iglesia, ¿no? No sé, Jorge, ¿qué opinas? Pues yo creo que has explicado al público muy bien los distintos grupos que hay dentro de la Iglesia Católica, y yo creo que es un tema muy extenso, y las variables también son demasiadas, porque afecta obviamente en la cultura,
en las creencias de las personas, en lo político, en lo social, en fin, esto tiene un realce muy importante. Lo que yo le diría al público que nos está escuchando, que desafortunadamente cuando nosotros criamos a nuestros hijos, los criamos dentro de algún culto, cualquiera que sea, siempre debemos de tener cuidado con quién lo dejamos, ¿no? Yo creo que como padres es nuestra responsabilidad saber con quién está. Esos casos de pederastía, desafortunadamente, y no quiero caer en el caso del alcalde de Chillón de Acapulco, ¿verdad? Se da en todos los cultos, y creo que es responsabilidad de los padres saber con quién dejamos a nuestros hijos, ¿no? Ya como adultos, bueno, pues ahora nos toca esta parte, criticarla, ¿verdad? Como decía Arturo, no tenemos todos los elementos, pero sí es importante que la fe debe de perdurar, cualquiera que sea el culto, pero sí tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. Sí, de acuerdo en esa parte, Jorge Tinajero, estoy completamente de acuerdo que tenemos que saber con quién están nuestros hijos, pero también la Iglesia Católica tiene una responsabilidad muy grande en esta parte de no solapar a este tipo de alimañas, es decir, y lo decíamos alguna vez, Ivonne de la Cruz, hace como 4 años, cuando estábamos en 1440, esta situación de que no se volviera a levantar una sotana, ¿no?, para abusar sobre los menores. Y yo creo que ahí ellos tienen una responsabilidad muy grande, los dos pontífices, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, que por querer evitar esta parte del escándalo, le entraron a callar la boca con el dinero, ¿no? Con los dineros del Vaticano. Y esta parte que mencionaba Rafael Lule sobre los ataques, yo cambiaría esta palabra por ataques por dar a conocer la información, ¿no? No es un ataque hacia la Iglesia Católica, solamente es que se ha destapado la información y que se ha ido conociendo todo lo que se entreteje alrededor y por debajo de la mesa en uno de estos cultos, que es la religión católica, que es la más grande del orbe, ¿no?, que es la más importante quizá por el número de personas que tiene a nivel mundial. Entonces los ataques vienen de dentro, como decía Roberto O'Farrill, ¿no?, porque también habría que hacer una separación allí de la parte de la creencia con la parte de la administración y la parte del Estado Vaticano. Y la política no deja de ser un Estado el Vaticano, y por supuesto que tiene intereses, y por supuesto que tiene también problemas económicos, y que también se mueve la parte de la corrupción, y hay muchísima información que bastaría que fuéramos a la historia, regresar sobre la historia de los papas, de las elecciones de los papas, y nos vamos a encontrar infinidad de historias de corrupción, ¿no? Están los Borgia, ¿no? Como los Borgia, que les dieron una lana para que fuera electo el Papa, ¿no?, en esos entonces. Y nada más para terminar este comentario, decir esto sobre los ataques, y lo entrecomillo, a la Iglesia Católica por parte de algo que ellos han cometido, ¿no? Han faltado ellos como Estado, y tendrían la obligación de llevar a juicio a estas personas que, siendo que se les confiaron, Arturo. Exactamente, pero siendo no me refiero a la parte de la grey de los creyentes, sino la parte de su misma agrupación de lo político, ¿no? No hay control sobre ellos y se les siguen cubriendo. Lo peor que le puede pasar a un sacerdote pederasta solamente es que lo cambien de diócesis. Es que no es tanto ataque, o sea, bueno, sí utilicé esa parte, pero no es tanto ataque, es una crítica. No estamos hablando de una entidad que precisamente abarca un buen porcentaje a nivel mundial, que tiene una historia y que también tiene un respaldo económico bastante fuerte, ¿no? Nada más aquí en México, pues cada iglesia representa un ingreso. Podemos considerar también a la basílica un ingreso mayúsculo, y así está en todo el mundo, ¿no? Entonces es una situación, un Estado que tiene una representación económico, político y social. Y bueno, aquí yo quiero separar lo que es cuestión de fe con la cuestión de la cuestión política, porque realmente aquí lo que se está manejando es
precisamente una cuestión política, social y económica, lo que se está manejando con la renuncia de Benedicto, más que la fe, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente lo que están manejando del periodo de la fe, ¿no? Las piezas que se están manejando de la fe, ¿en dónde queda, no? Él lo explayó, que se va a manejar y que renuncia después, a un rato después, ¿no? Aquí se está viendo precisamente esa parte de que no es tanto la fe lo que se están manejando, sino en las cuestiones políticas, económicas y sociales. La situación de los Pedrazas también es una situación social, que también ha afectado a la sociedad en diferentes puntos internacionales y que también es un problema que tiene al interior la Iglesia, y que la Iglesia Católica, específico Iglesia Católica porque hay muchas iglesias, ¿no?, de diferentes religiones, y ahí es una de las situaciones que ha mermado a la Iglesia Católica y que no ha podido a confrontarlo, tan así que bueno, pues hemos visto varios casos, desde aquí en México hemos visto casos también bastante fuertes y que ha mermado a la Iglesia. Y que tiene que entregar cuentas la Iglesia Católica, o sea, no puede seguir en ese mismo sentido. Y yo creo que podríamos entender mejor el por qué actúan de esta forma si nos enfocamos en las cuestiones económicas. Los legionarios de Cristo les han generado muchísimo dinero y es por eso que no se está buscando deshacer esta agrupación, sino reforzarla y reformarla. En las diferentes iglesias, cuando se detecta que una persona, un padre, un cura, es pues ya acusado como pederasta, le está implicado no solamente la pérdida de limosnas o diezmos, sino también multas que se han tenido que pagar, sobre todo en Irlanda, donde se pusieron multas importantes, y bueno, esto todo va en detrimento de el Banco Vaticano. Una de las últimas decisiones que se van a ver por parte de Benedicto XVI es esta designación del titular del Banco del Vaticano con un representante, un abogado alemán de nombre Ernest von Breiberg, quien es uno de los pues litigantes conocidos en Alemania, que curiosamente pues es de la misma nacionalidad de Benedicto, y que viene a sustituir al que estaba a cargo del Banco del Vaticano y que llevaba pues ya 9 meses destituido sin que se avisara o se dijera por qué se le quitó de este puesto. Ni siquiera se tuvo pues esa consideración, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en las cuestiones monetarias, en la cuestión del dinero, yo creo que se podrá saber más sobre lo que se está dando alrededor de estas renuncias, destituciones y reacomodos allá en el Vaticano. Sí, es parte de lo que estaba comentando precisamente en la cuestión política y la cuestión económica, ¿no? Entonces ahí se está reflejando precisamente que se les está dando más peso a esa parte que la cuestión de la fe, ¿no? Lo de las pederastas es un tema bastante delicado y muy fuerte, porque realmente son confrontaciones con la ley, y bueno, pues, sencillamente la cuestión es de una llamada del Papa o gente cercana al Papa, pues eso determina que no afronten la ley, y eso no debe de ser, o sea, tienen que confrontarlo, la ley se debe de aplicar, no nada más porque son curas y representan a una iglesia católica bastante ponderada y política, no van a ser exentos de que se les recaiga lo que es la justicia, ¿no? Yo lo que voy a decir puede molestarle a mucha gente, pero es cierto, no se pueden ir de este mundo sin pagar lo que deben aquí. Así es. Arturo, yo quisiera comentar también que de alguna forma se le ha atribuido al actual Papa una cierta apertura, porque si bien en su momento no dieron la información como debía de haber sido y no los expusieron como pederastas, finalmente ahora que tomó este papado hubo una mayor apertura. De hecho se realizaron también investigaciones periodísticas y que incluso salieron en televisión donde se ventilaron estos casos. Pudiera ser que todo esto también les afecte, principalmente, como dice Ivonne, entendiendo que hay un gran poder económico, es como podríamos entender este tipo de cambios, ¿no? Y separado totalmente de la fe. Muy bien. Bueno, aquí también, nada más para cerrar, tiene que reformarse precisamente la Iglesia Católica, es algo que Juan Pablo II no quiso hacerlo, Benedicto tampoco lo quiso hacerlo,
tiene que reformarse, o sea, el mundo ya es diferente a hace 2-3 siglos, tienen que cambiar varias cosas. El problema de la pederastía tiene que ver también esta situación. El celibato, que es una de las cuestiones místicas que se maneja dentro de la fe católica, es algo que también se tiene que reformar, aceptar ciertas corrientes y grupos sociales y el tenor del giro de la sociedad también tienen que aceptarlo, como es el aborto y otras cuestiones, y pues tienen que reformar, tienen que aceptar que los curas, que difícilmente, sí, también aquí por eso eso muestra, no, sí, exacto, pero es algo que tiene que se está dando y que lo está mermando. Tiene también, que ¿no? mostrar apertura. Y para terminar y ya irnos a un corte porque el tema es bastante extenso, solamente decir que apuntando lo que decíamos, la Iglesia Católica tiene que cambiar en muchos sentidos y en muchos aspectos el pensamiento medieval. Yo de Así hecho es. Por eso renuncié a mi celibato, porque esos votos El 28 de este mes a las 8 de la noche se declara sede vacante. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. El Punto Crítico Radio, transmitiendo para todo el mundo vía internet, con instalaciones en la Ciudad de México. Liverpool 98, segundo piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocrítico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos son más que palabras. ¿Te gusta el dibujo y la caricatura? Tenemos buenas noticias para ti. El Club de Periodistas de México invita al curso de caricatura Dibuja una sonrisa, en el que aprenderás dibujo humorístico, animación, caricatura política, ilustración, cómic, caricatura personal y mucho más, mediante diversas técnicas. Mayores informes a los teléfonos 5656-2407 y 5695-0832. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Muy bien, regresamos al corte. Regresamos del corte y bueno, con mucha información aquí en Perspectivas Periodísticas. Tenemos en la línea a Elizabeth Mateos, quien es delegada de la delegación Iztacalco y quien en esos momentos rindió informe de sus 100 días de gobierno. Al parecer, tengo entendido, Elizabeth, que estuvo el doctor Miguel Ángel Mancera contigo. Cuéntanos y platícanos cuáles fueron los puntos más importantes que tocaste en tu informe y las situaciones que has tenido que confrontar en los problemas que ha tenido en la delegación. Muy buenos días, Elizabeth. Bueno, Elizabeth. Buenos días. Muy buenos días. Coméntanos cuáles son los puntos más importantes que has tenido que manejar en tu informe y también igual las situaciones que has tenido que resolver en la delegación. Claro que sí. Pues mira, primero que nada nos encontramos con el reto de que llegamos y prácticamente ya no había recurso económico porque se estaba cerrando el año fiscal
y bueno, lo que sí había eran pues pendientes y mucha necesidad de los ciudadanos, pero afortunadamente con poco dinero y con un gran esfuerzo se lograron hacer cosas importantes. Logramos entregar una alberca para los niños de un preescolar, logramos también reconstruir totalmente un chapoteadero, pudimos erradicar 68, 55 basureros a cielo abierto, que estaba de verdad, le daba una muy mala visibilidad urbana a varias calles de nuestra demarcación, porque la gente estaba tirando mucho cascajo y mucha basura. Hicimos operativos y ya logramos de esos 68 erradicar 55, y también pues iniciamos programas nuevos como el de jefa delegacional en tu colonia, donde hemos estado yendo con todos los servicios que tiene la delegación, con todo el gabinete, a dar asesoría psicológica, llevar programas de salud, llevar todos los programas de la delegación, por decir los desasolves, las podas de árboles, reparar el bache, reparar la alimentaria en ese momento con todo nuestro personal, y yo atender también de manera directa a los ciudadanos. Implementamos los ahorros de unidad, donde pues en Itacalco es una de las delegaciones que tenemos más unidades habitacionales, y también estuvimos llevando servicios integrales a estas unidades habitacionales, llevar los talleres condominales, asesorar a la gente, porque luego es muy difícil que la gente pueda tener una convivencia sana en las unidades. Entonces hemos estado coadyuvando en esa parte y apoyarlos también en darle mantenimiento a las áreas comunes, que por cierto también dimos apoyo económico para que en 14 unidades habitacionales que tenían algún rezago de mantenimiento, como impermeabilización, cambio de tinacos, lavados de cisternas, cambios de bombas y electroniveles, que en algunas pusimos aguanes nuevos por cuestión de seguridad, pues atendimos 14 unidades habitacionales de menos de 100 departamentos en el lapso de estos 100 días. Dimos apoyo para viviendas de alto riesgo con materiales de construcción como láminas, tabiques, cemento. Organizamos varias jornadas de salud en diferentes colonias de la demarcación, donde a las mujeres se les ha hecho el Papá Nicolau, las mastografías, el antígeno prostático para los varones para prevenir el cáncer de próstata. Dimos 100 aparatos auditivos para personas que tienen discapacidad auditiva, se les hizo los estudios. O sea, realmente hemos hecho una labor muy grande, tanto en el ámbito de las obras, los servicios urbanos, en el ámbito de la educación. Dimos 4,000 becas para niños de preescolar, primaria y secundaria, 500 becas para jóvenes que están estudiando la licenciatura en la demarcación. Y bueno, pues eso es realmente un resumen. Hicimos muchísimas cosas, porque también en el ámbito cultural, en noviembre, las tradicionales ofrendas, en diciembre hicimos más de 35 posadas, hicimos incluso eventos magnos, un evento de adultos mayores que tuvimos más de 5,000 adultos mayores, una mega posada con donde nos acompañaron grupos como la Sonora Maracaibo. Tuvimos a Eugenia León también en un concierto magno del Día de Muertos, un homenaje que le hicimos a Chabela Vargas. Entonces, muchísimas cosas, y bueno, ya eso lo informamos, nos acompañó el jefe de gobierno, nuestros diputados locales y federales y los representantes más importantes de la comunidad. Y ahorita que ya tenemos un presupuesto digno para la delegación, pues ya estamos preparándonos para arrancar con los programas sociales nuevos que nos comprometimos con los ciudadanos en la campaña. Elizabeth, es importante lo que estás comentando. Retomaría la cuestión del mantenimiento de la vivienda. ¿Este tuvo un costo para los habitantes de estas unidades habitacionales, o cómo lo manejan ustedes? No. Simplemente hicieron una solicitud a la delegación, nosotros mandamos a checar que realmente fueran unidades habitacionales deterioradas, y con ese simple hecho pues se les dio el apoyo. Se les da el apoyo económico. Los vecinos contratan a la empresa o a los albañiles, a los trabajadores que les consideran pertinentes, que cumplan con los requisitos, y les hacen los trabajos de acuerdo a la conformidad de los propios vecinos, porque se hace un comité que deciden ellos para darle un seguimiento. Lo mismo parecido, pero lo mismo hicimos en el caso de algunas vecindades o casas en riesgo, donde Protección Civil, después de que nos hacen la petición los vecinos, va y revisa, y si son viviendas de riesgo, que las láminas ya están rotas, que la barda está a punto de caerse, que está en malas condiciones, en condiciones precarias, ahí directamente los hemos apoyado con el material, como te decía, con las láminas, con el cemento. Muy bien.
Y ahorita pues nos estamos preparando el día de hoy porque tenemos a las 11 de la mañana matrimonios colectivos en la delegación, 412 parejas en los casan hoy. Estamos rompiendo récord en el Distrito Federal. No, pues muy bien, te agradezco muchísimo la entrevista, Elizabeth, y pues bueno, estaremos al pendiente de todo lo que aconteza allá en la delegación Iztacalco. No, sí, pues te agradezco mucho, vamos a trabajarle duro. Tenemos, te decía yo, matrimonios colectivos hoy a las 11 de la mañana. También nos va a acompañar el jefe de gobierno con 412 parejas, desde muy jovencitos hasta personas muy longevas, de personas del mismo sexo, porque ya la ley lo permite. Y terminando, si me permites aprovechar para invitar a la gente, porque a partir de las 12:30 tenemos un evento llamado Enamórate en Iztacalco, donde vamos a tener muchos grupos que van a estar de manera gratuita en la explanada delegacional para toda la gente. Tenemos a los terrícolas, los solitarios, los Rotting Davis, muchos grupos importantes, y vamos a tener pues talleres de sexualidad, vamos a regalar condones, vamos a tener mujeres, atención psicológica para parejas. Entonces ojalá nos acompañen hoy desde las 12:30 del día en la explanada delegacional. Muchísimas gracias. Claro que sí, Elizabeth, ahí estaremos Jorge Tinajero y tu servidor ahí con los condones. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Que estés muy bien, Elizabeth. Y le mandamos saludos a Elizabeth, del licenciado Estrada allá en Morelos, y también de todos los amigos de Atlatlaucan, así que seguramente pues la mandan felicitar por estos 100 años. 100 días, perdón, 100 años. 100 años. Sí, bueno, ya estaremos buscando de salida la canción que pidió Jorge Tinajero, de 100 años. De 100 años sobre todo, ¿no? Con Chabela, ¿o con quién? Chabela Vargas. Perspectiva política en la opinión y la voz del periodista Fernando Díaz Naranjo. Fernando Díaz Naranjo, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Bien, el tema que traigo para compartirles el día de hoy tiene que ver con las reformas que en todo caso se estarán revisando en la agenda legislativa, en particular en el Distrito Federal. Primero porque así lo estableció el Congreso de la Unión, y algo que es un asunto que seguramente será motivo de mucha discusión, es la ya puesta en marcha para integrarse en el Código Electoral Capitalino, pues, las candidaturas independientes, de tal manera que éstas puedan llevarse a cabo a través del próximo proceso electoral, al menos en el Distrito Federal, que tendrá verificativo en 2015. Este no es un asunto menor, porque de alguna manera aquí cobran otras instancias mucha fuerza política, y me refiero a las llamadas agrupaciones políticas locales, que en estos momentos, bueno, están en el ámbito, digamos, de poder acreditar diversas disposiciones legales ante la autoridad electoral para, digamos, continuar ahí su quehacer institucional y político. De acuerdo con lo que establece la ley electoral, las agrupaciones políticas locales son las instancias previas para constituir los partidos políticos locales, que es otra instancia, además de las candidaturas independientes, que muy probablemente estaremos viendo en el escenario de 2015. Son aspectos, me parece, no menores. Otro que me parece importante señalar, y que seguramente será un motivo de debate, es el escenario geográfico electoral que tendrá que estarse analizando a partir de estos momentos, que tiene que ver con el número de distritos. No se habla de delegaciones, pero ojalá y también hubiera aquí alguna forma de revisar la demarcación de las delegaciones. De repente hay delegaciones con mucha concentración de población, como el caso de que es Iztapalapa, y otras con no tanta concentración, como por ejemplo puede ser Coajimalpa o Milpalta. Solo para poner un ejemplo, en el caso de Iztapalapa, bueno, pudiera concentrar el estado de Tlaxcala, el estado de Campeche por sí solos, y bueno, gobernar una delegación tan grande me parece bastante complejo. Pero centrándonos en el tema, me parece que la cuestión de la revisión de los distritos electorales, que por ley deben de ser
40 distritos electorales, es algo que seguramente los legisladores locales y sobre todo también los federales, porque está en el marco del estatuto del gobierno del Distrito Federal, tendrá que revisarse con el único objetivo de hacerlos más ecuánimes y más homogéneos también en el tamaño proporcional de los distritos, porque así como tenemos delegaciones tan disparadas, lo mismo sucede exactamente a nivel de los distritos. Y algo que quedará y sigue pendiente a nivel federal es la cuestión del reseccionamiento, que entiendo que tiene que ser una cuestión muy costosa, pero el reseccionamiento es tener que revisar las secciones electorales, porque esto nos lleva al día de la elección, que en algunos lugares existe una casilla básica y una contigua, pero en otros tenemos prácticamente macrocentros de votación, que es la básica, 11, 12, 13 contiguas, y se convierte eso, la verdad, en aspectos sumamente grandes y complejos. También viene otro aspecto que me parece que está ya a la vuelta. En el mes de agosto habrá una elección de participación ciudadana en el Distrito Federal, que es la renovación de los consejos de participación ciudadana y consejos de los pueblos, y en el mes de noviembre la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo para aplicarse en el año que entra. También me parece que es materia de análisis en la agenda legislativa en los próximos días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay voces que quieren empatar ambas instrumentos de participación ciudadana, tanto la renovación de los comités ciudadanos como la consulta del presupuesto participativo, pero me parece que son estos aspectos y otro que me parece que es fundamental, el hecho de revisar los tiempos de precampaña y campaña en la legislación electoral, son aspectos que tendrán que revisarse. Esto lo quiero yo enfatizar porque como no están definidos los tiempos de precampaña, de repente es fácil observar cómo algunos actores hacen precampaña en el Distrito Federal, tienen ya un tiempo de precampaña y de repente pues brincan en su oportunidad a la elección federal, y bueno, el tiempo que realmente hacen campaña es aparente más de lo que establece la ley. Eso me parece que aspectos que estaremos revisando en los próximos días, se estarán revisando en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, Fernando Díaz Naranjo, por este comentario, y cada 8 días vamos a tenerte aquí con nosotros. Gracias. Lea Fernando Díaz Naranjo en El Punto Crítico y en La Silla Rota también. Muchas gracias. Vamos a corte. Contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, Perspectivas Periodísticas. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocritico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. Hola, yo soy Anaís de Melo. Ven a disfrutar conmigo los gustos y los placeres de la vida en Viajando con Gusto y Placer. Te espero todos los viernes a las 5 de la tarde, con repetición los martes a la misma hora a través del Punto Crítico Radio. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González, y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos son más que palabras. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para el fin de semana. Escuchas Perspectivas Periodísticas. Continuamos. Perspectivas de la salud con el doctor Antonio Padilla Olivares.
Doctor Antonio Padilla, nuestro doctor de cabecera. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. El 14 de febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín, o el Día de la Mercadotecnia, fue un día muy importante también en la parte de lo médico. Doctor, una conmemoración del cáncer infantil. Sí, fíjate que el día 15, así es. O sea, el siguiente día se conmemora este día que, bueno, no es para festinarse. Si yo tuviera que festinar algo por el día 15 de febrero, pues no sería que el cáncer infantil, porque hablan de casi 3.980 niños en México que lo tienen y lo padecen al año. Entonces, y de estos pequeñitos, desafortunadamente, mueren varios porque no tienen el alcance a nivel de económico y no tienen el servicio médico adecuado. Entonces, pues no es como para festinarse, pero sí festinar que a lo mejor ya tenemos más medicamentos, que ya tenemos más tratamientos, que ya tenemos que... Sería cuestión nada más de realmente ahora solicitar a la Secretaría de Salud que realmente se fije muy bien en todo lo que implica nuestra área, ¿no? El área médica, el área de prevención, como debe de ser, porque inclusive fíjate que encontré un artículo muy interesante que tienen un seguimiento por la FES Zaragoza de la UNAM. Como siempre, la UNAM y el POLI, las grandes instituciones, dando muy buenas explicaciones para esta situación. Y no importando la cuestión económica, siempre se la pasan haciendo buenas investigaciones. Y le llaman a un problema muy serio que se cree que el problema empieza ya hay otros artículos de la revista Lancet, donde te manejan que efectivamente, por ejemplo, el cáncer infantil puede empezar a gestarse, a formarse desde el útero. Y desde el útero porque son situaciones en las que la mamita, la mamá en cuestión, la que desafortunadamente está formando un bebito, pues obviamente lo primero que tú quieres es de que sea niño o niña, y siempre contestas con que esté sanito, ¿verdad? O sea, es lo único que solicitamos. Pero fíjate que se ha dado un estudio muy importante que es el del tumor del ojo, que prácticamente no lo tomamos así muy en cuenta, pero el tumor del ojo se llama el retinoblastoma. Y el retinoblastoma es curable en el momento en que nace y es curable en el momento en que se detecta. O sea, es como todos los cánceres, prácticamente todas las enfermedades, muy al inicio son curables. Hay infinidad de cánceres, ¿no? De hecho, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en nuestro país, en los niños, por cuestiones, y la primera son los accidentes, pero la segunda causa de muerte viene a ser el cáncer infantil. Entonces, la situación, por ejemplo, del retinoblastoma, se habla de que desafortunadamente, como se fue complicando, hubo varias infecciones y prácticamente hay algunos médicos que lo consideran en este estudio en una enfermedad de la pobreza. Así se le considera al retinoblastoma de los recién nacidos prácticamente. Entonces te llama mucho la atención porque si realmente hablamos como siempre se jactaron en el sexenio pasado, de que tenía una cobertura del 100% ya nuestra población, etcétera. Yo creo que, no sé en qué estadística, ¿no? Porque las causas de pobreza siguen siendo muy importantes, como lo hemos comentado aquí, la hambruna, el hambre, desnutrición y todo esto. Entonces, creo que ese sería el punto más interesante, ¿no? Pero la primer causa de muerte van a ser los accidentes. Pues eso conlleva definitivamente a una situación de poner más atención en sus estadísticas, pero aquí no es tanto ya la situación, como te dice, del retinoblastoma o cáncer de la pobreza, lo refiere un médico que se llama Martínez Ábalos, de la Facultad de Medicina. Y entonces, si dice que su origen es neonatal y congénito, pues está asociado a que tenemos que dar más atención en la atención prenatal, pedirles a las personitas que ahorita, por ejemplo, tienen ya un embarazo, que no dejen de acudir a su consulta, siempre es preventivo. Nuestra cuestión médica, yo creo que cuando le llamamos aquí perspectiva de salud, perspectiva de vida, debemos de llamarle también perspectiva preventiva. Eso es lo más importante, ¿no? Ya acudes al médico cuando ya se te carió completamente una muela, cuando ya tiene que hacerte endodoncia, o sea, siempre lo dejamos todo al final. Entonces, el alto costo de la vida es lo que ha evitado que baje completamente cánceres que no son tan importantes en otros países de primer mundo. Nosotros desafortunadamente todavía los padecemos. Y quisiera
comentarles también que un problema muy serio que se está presentando es que dentro de los cánceres el que no hemos podido, yo creo que derrotar completamente, son las leucemias. La leucemia se divide en varias, ¿no? A nivel de megaloblástica, hay varios tipos de leucemia, pero esa es la causa más importante dentro de los cánceres, cuando de repente pues empiezan a estudiar que el retinoblastoma va a ser otra de las situaciones. Entonces, yo creo que si tuviéramos que conmemorar así como un corolario a la plática, por cuestión de tiempo, yo creo que lo más interesante es de que festejar, conmemorar que hay medicamentos, que hay más cosas y que hay tratamiento y hay curación. Eso es creo que lo más importante del comentario del día de hoy. Pero sobre todo pedirles a nuestros radioescuchas que no dejen para mañana una cuestión preventiva tan sencilla, ¿no? O sea, una malformación, por eso está el ácido fólico, una situación de tipo, los ultrasonidos que les hacemos a nuestros pacientes, de alguna manera te van a generar un punto muy importante para saber si ya trae el bebé algún tipo de malformación. Doctor, rápidamente, aquí, bueno, la cuestión es de que se celebró más, una crítica aquí, ¿no? Se celebró más el 14 de febrero que el día 15, que es precisamente el Día Internacional del Cáncer Infantil. Aquí una cuestión nada más, ¿cuál es su opinión referente a que ahorita el cáncer ya es un poquito más tratable y por ende no hay que tenerle más miedo al cáncer por las situaciones de que a lo mejor tener cáncer ya es muerte, sino que al contrario es cuestión de cuidarse y que se puede seguir viviendo aún con cáncer? Sí, fíjate que hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero les prometo traerles el nombre del autor, donde te decía que cáncer no es sentencia, cáncer es diagnóstico, y así se llama el libro. Es un autor americano, pero habla en relación al problema concretamente del cáncer cérvico-uterino y del cáncer de mama, que nosotros tenemos, me parece que nuestras estadísticas están invertidas. El CACU, cáncer cérvico-uterino, es más de nosotros, México, que por ejemplo el cáncer de mama. Entonces en la zona norte, Canadá y Estados Unidos, manejan mucho más el cáncer de mama. Desafortunadamente los dos obviamente son mortales, más no tratados. O sea, tienes toda la razón. Un paciente puede sobrevivir con cáncer con un buen tratamiento. Un paciente puede, obviamente hay muchos problemas, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia, la caída del cabello, el aspecto estético, muchas cosas, ¿no? Pero definitivamente, Rafael, te agradezco la pregunta, porque sí viene a reforzar lo que estamos diciendo. Es tratable, es curable, tú puedes convivir y sobrellevar una vida pues lo más cercano a una calidad de la vida que siempre estamos proponiendo. Doctor Padilla, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya salió el calendario de Liga Mayor de los frailes, desde ahorita vamos a empezar a... ¿Cuándo empiezan? El día 7 de agosto es entre las instituciones, ¿cómo le llaman, Fer? Le llaman entre las dos conferencias, entre conferencias. Bueno, pues ya iremos pactando la apuesta desde ya. El de los linces desde ahorita, porque es nuestro tercer partido. Gracias, doctor. Al contrario. Bueno, rápidamente hay que hablar sobre el grupo de jóvenes, la mayoría de ellos encapuchados, que el pasado 1 y 5 de febrero pues asistieron a tomar rectoría, directamente empujaron a trabajadores, patearon puertas, rompieron vidrios. Hay académicos e investigadores de diversas facultades de institutos y centros de la UNAM que entregaron un documento a la rectoría dirigido a su titular José Narro para solicitar no restringir, no transgredir la legislación universitaria con estos actos violentos ocurridos en el CCH Naucalpan, que tuvo como resultado la expulsión de manera provisional de 6 alumnos. Vamos a escuchar parte de esta información. Ayuden a que el conflicto se resuelva, porque si no entienden eso, no tiene solución, y entonces esto se va a poner muy difícil, porque no va a haber una solución en esta mesa. En los términos que ustedes nos dicen, no hay solución. Por favor, analícenlo profundamente. En esos términos no hay solución. ¿Sí? Y yo, si no hay otra cosa, nos retiramos. Vamos. En este nuevo inicio de semestre hubo un cambio de dirección en el cual
impusieron al director Benjamín Baraja, secretario general Quechaba, los cuales empezaron a implementar medidas de seguridad, empezaron a implementar lo de las leyes antitabaco y le pusieron a imponer dentro de la escuela, lo cual creó un gran descontento de la población en cómo empezaron a implementar esas medidas, los cuales llegaron al despotismo y a ser autoritarios, los cuales, por ejemplo, a mí como estudiante, el primer día que ingresé sin credencial, me empezaron a querer arrastrar y sacar a golpes del plantel por no identificarme, sabiendo que ellos ya me conocen, sabiendo que ellos ya saben que soy estudiante. Bueno, pues eso es parte de lo que se ha dicho. Es una lástima que se tenga que dar esa información de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la pregunta es si el rector Narro va a negociar, va a permitir esta situación, que estos estudiantes o pseudoestudiantes, como quiera vérsele, siguen con las capuchas, hicieron los destrozos ahí. También mencionar que en el Distrito Federal, por lo del 1 de diciembre, se reformó el Código Penal, ¿no? Lo cual ya no es un delito grave este tipo de daños en propiedad ajena. Por lo tanto, si es que se les llegara a fincar alguna responsabilidad, pues tendrían derecho a salir bajo fianza. Pues sí, desgraciadamente son noticias que de la universidad, y pues bueno, también es una cuestión de que hay que reflexionar ese sentido que se está manejando. Desgraciadamente pseudo estudiantes, y son pseudo estudiantes, Arturo. Nada más son estudiantes encapuchados, que no dan nombre, no quieren credencial, quieren seguir fosilizándose ahí en el CCH, pero son estudiantes, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, eso es parte de la columna que yo ya hice, precisamente sobre Tierra de Nadie, CCH es Tierra de Nadie. Es referente sobre los problemas que se ha generado desde el inicio de este colegio, y que realmente ha tenido un buen objetivo, pero que se ha transgiversado, ¿no? Muchos de ellos patrocinados por perredistas, Ahí está la información. Que habría que ver qué dice la legislación de la universidad sobre este tipo de temas, ¿no? Ahí tienen que ponerse a analizar ellos, los grupos precisamente dentro de la universidad, y aplicar los lineamientos que se tienen previstos para este tipo de situaciones, independientemente de las sanciones que se les pueda dar por las legislaciones desde afuera. Arturo, lo grave y sarcástico de esto es que en antaño todos aquellos que eran porros ahora están al frente de los grupos políticos. A lo mejor ese es el futuro que están buscando, ¿verdad? Digo sarcástico porque esto es una vergüenza también. Bueno, pues ahí está Noroña, ¿no? Ahí está Martí Batres Guadarrama, funcionarios y otros, hay que ponerles nombre, ¿no? Y mira que han estado aquí en este espacio, les hemos abierto el micrófono, y también sería bueno invitarlos para platicar sobre este tema de la universidad y que nos despejen todas estas dudas, si es cierto que ellos patrocinan o no a diferentes grupos de estos, aunque la respuesta pues ya la tenemos, ¿no? Así de antemano. Gracias, Jorge Tinajero. Muchísimas gracias a todo el equipo, y un saludo muy especial a Laura Martínez. Doctor Antonio Padilla, muchísimas gracias por tu participación como cada 8 días. Gracias a ustedes, muy gentiles. Y ya ganarán los linces. Sí, sueña esta temporada. Bueno, por lo menos llevamos 4 al hilo, ¿no? 3 nada más. Fernando Díaz Naranjo, muchas gracias. No, al contrario, Arturo, gracias a todos, buenos días. Rafael Ule. Pues gracias, Arturo, pues saludos a todos los pequeñines que por las cuestiones del cáncer infantil están padeciendo esta situación, y retomando lo del día 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Ivonne de la Cruz, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias a todos los compañeros aquí en cabina, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a la producción de Juan Cortés y de Omar Carrillo. Nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy Arturo Suárez. Por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea
de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas a través del Punto Crítico Radio. Estás escuchando El Punto Crítico Radio.